Saludos, querida familia, querida iglesia, ¿cómo están? El tema que me gustaría compartir con ustedes es un tema que del diario vivir. Es como algo que se nos va a presentar, se nos presenta y se nos ha presentado también como un pasado. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados para predicar el Evangelio, para ser luz de este mundo, para tener información y para saber lo que estamos haciendo cuando compartimos la palabra de Dios a una persona que no conoce de nuestro Señor, que no entiende lo que es el nuevo nacimiento, que no entiende lo que es vivir en libertad, que no ha escuchado las perlas, o por lo menos eso que rápidamente quizás se puede encontrar y no tienes que profundizar, pero va a ser el modo de atraer o las cuerdas que van a atraer a esta persona a los pies de Jesucristo. Yo justamente estaba compartiendo con algunas personas y me quedo pensando porque muchos de ellos que me han respondido ante una exposición de la palabra o ante un testimonio, es que ellos ya saben, ellos ya conocen, ellos ya son hijos de Dios, ellos ya son cristianos, ellos ya saben las escrituras, yo ya sé, ya conozco, sí, yo ya sé. Entonces cuando uno le pregunta, ¿has leído esto? ¿Qué es lo que dice la palabra? No saben. No saben, no sé cuál es ese libro, nunca he escuchado esa historia. Entonces, ¿de dónde saben? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que entienden? Y que ellos están tan seguros de que están claros en su salvación o en la seguridad de la vida eterna, cuando todavía llevan una vida pues que uno ve el fruto, ¿no? Que no es una vida que agrada a Dios, y también que no es una vida que ellos mismos andan en libertad o ellos mismos andan en una vida, en una calidad de vida que el Señor ya pagó el precio para que se viva en esa calidad de vida pues de libertad, de paz, de gozo. Y si hay alguna tribulación que no va a faltar, pues qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que se va a hacer y cómo se va a quedar, cómo va a pasar ese momento de prueba sin haber caído, o como dice la palabra, ¿no? Habiendo acabado todo, estar firmes, habiendo acabado toda la prueba, mantenerse firme, mantenerse en pie y no caer, ¿no? Una de las cosas que yo estoy viendo, ¿no? Que cuando uno predica la palabra, cuando uno va a exponer la palabra a alguien, a un familiar, a una persona, pues que Dios nos abre puertas para hablarle. Primeramente tenemos que tener cierto conocimiento o cierta experiencia por nuestra propia vida. ¿Qué testimonio le vamos a dar de nosotros? ¿Cómo fue lo que Dios hizo por nosotros? Eso es creo que una de las cosas que atrae mucho para el oyente, ¿no? ¿Qué Dios hizo en tu vida? ¿Qué Dios hizo en mi vida? Y la palabra, ¿cuál fue el fruto de la palabra sembrada, esa semilla sembrada? ¿Cuál ha sido el fruto en mi propia vida? Y yo creo que eso va a ayudar mucho también, ya porque hoy en día en el mundo, mucha gente dice, prefiero, si esto es ser cristiano, si es una persona que va a la iglesia, prefiero quedarme afuera. Prefiero no ser cristiano, o prefiero no ir a ninguna iglesia, si esto es ser cristiano. Entonces el testimonio es demasiado importante. La persona que escucha, la persona que es el recipiente, como decir, y uno está predicando, tiene que escuchar el llamado. Va a haber un llamado de Dios. Ya ese llamado, lógicamente, va a ser Dios va a usar una voz, va a usar un cuerpo, ¿ya? Y gloria a Dios si nos usa a nosotros, ¿ya? Porque vamos a estar llevando fruto también allí, ¿ya? Después de haber escuchado la palabra, viene la persona, cuando es conmovida, va a venir un arrepentimiento, va a venir
se van a compungir del pecado, se van a sentir mal porque van a entender que no están llevando la vida que Dios quiere, ya sea por el conocimiento de sus mandamientos, ya sea porque han desobedecido, ya sea porque hay una opresión allí. Después de eso, del arrepentimiento, tenemos que ir guiando a esta persona, a esta criatura, esta alma que está a punto de nacer. Tenemos que guiarle en ese arrepentimiento, tenemos que guiarle a la confesión. A ver, le decimos, ¿qué es lo que te aparta de Dios, lo que tú ves que te aparta de Dios? Y guiarle a eso. Entonces la persona pues va a ir sacando y va a ir confesando, ¿no? Primero se arrepiente, va a ver lo que está mal, después viene la confesión y ahí viene el nacer de nuevo. Ahí viene cuando nace de nuevo, ¿no? Uno hace una oración y esta persona nace de nuevo después que ha confesado. Después también está a orar por liberación. Hay muchas personas que están muy oprimidas, están endemoniadas, están atormentadas. Y ahí toca, una vez que esa alma ha confesado, se ha arrepentido, ha confesado, ha nacido de nuevo, entonces tenemos que orar por su libertad. Ya va a venir el bautismo. O sea, esto es un paso para guiar. De una forma práctica estoy haciendo algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Viene el bautismo, viene después del bautismo, donde el cuerpo del pecado ha quedado allí en esas aguas. Y eso lo tenemos que también tener. Hay un video que tiene el pastor Felipe Canepa donde habla claramente de lo que es el bautismo. Y yo creo que con ese video vamos a tener más claridad cuando pues invitamos a una persona o le decimos que después de esto tienes que bautizarte. Ya después después de este bautismo es imprescindible que no se le deje a sus expensas. O sea, uno tiene que enseñarle la palabra. Uno es una almita que el Señor nos ha puesto y entonces hay que instruirle en conocer la palabra. Es importante que esta alma renueve su mente con la palabra, porque hay muchas cosas que están mal creídas. ¿Ya? Hay información que no es la correcta, hay equivocaciones, hay tantas cosas que aún así, o sea, hay creencias que es necesario con la palabra hallar la verdad, ¿no? Se halla la verdad. Y una vez que también se va entendiendo, la mente es renovada por la palabra, va a haber libertad también. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es una libertad, cuando uno empieza a avanzar en la palabra, cuando uno se ora primero por esta persona, hay una liberación. Tiene que haber, o sea, si la persona está totalmente cautiva por algún demonio, esclavizada por un demonio, entonces se tiene que orar para que esta persona sea libre. Pero cuando uno va conociendo la palabra, va entendiendo la palabra, nuestra mente va siendo renovada, entonces hay una libertad. Ya hay libertad porque la misma palabra lo dice, ¿no? Y conocerás la verdad de la palabra y la verdad te va a hacer libre. Me gustaría ir a Juan 3:1. Este versículo es clave. A veces uno omite el versículo y no lo podemos omitir. O sea, cuando uno va a exponer la palabra a alguien o va a presentarle a un alma la palabra, sería bueno que se tenga una Biblia. Y si esta alma tiene una Biblia, que venga, que traiga su Biblia, que su propia Biblia que la traiga, sea la versión que sea, si sea católica, testigo de Jehová, o sea, que traiga su Biblia. Y con la palabra vamos a avanzar. ¿Y qué es lo que dice Juan 3:1-8? Este es Jesús hablando con un fariseo, ¿no? Maestro también. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Son 3 veces que le dice que tienes que nacer de nuevo a un hombre viejo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este es Jesús hablando a un maestro, ¿ya? Y este hombre ya era mayor. A veces nosotros pensamos que un pequeñito, ¿no? Es un pequeñito cuando nace. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo que he criado hijos y ahora estoy también viendo nietos, me quedo pensando, ¿no? Y cuando uno tiene nietos, yo creo que uno analiza más las cosas de una forma diferente, porque cuando uno tiene hijos es como que todo es rápido. Tú vives tu vida rápida, tienes que atender a uno, al otro, correr aquí, correr allá. Si tienes que trabajar, trabajas. O sea, la vida es más activa y como que simples detalles se nos pasan. Pero con los nietos como que los detalles así nomás no se te pasan, ¿ya? Y me doy cuenta como un pequeño que no conoce ni el mal ni el bien, ¿no? Pero va creciendo, va teniendo pues quizás 1 año, 2 años, y tú vas viendo que hay ciertas conductas que tú nunca se las has enseñado, nunca se las has dicho, pero de pronto le sale que puede ser egoísta, le sale que puede ser celoso, le sale que de repente puede ser violento. Entonces sale eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza con que nace no es una naturaleza pues espiritual, es una persona natural, una persona humana que no ha sido pues que no ha nacido de nuevo. Entonces va a tender al mal. Si uno pone, por ejemplo, a un niño en una isla desierta donde no hay nadie y nadie le ha enseñado nada, el niño puede tender a irse para el mal. Puede tender a irse, y si no hay alguien allí, una madre, un padre, que le instruye, pues el niño se desvía. Entonces es necesario el trabajo de nosotros como padres, como abuelos, como mentores, como maestros, pues es el doble, ¿no? Porque si el niño puede tender, es más fácil que tienda para ir al mal que tienda para ir al bien. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tallar, tenemos que ir viendo y vamos inclinando ese caminito, esos pasos de ese niño, vamos llevándolo hacia la cruz del Calvario, ¿ya? Y vamos, cuando algo está mal, pues uno lo va corrigiendo y va enderezando el camino. Y así es como dice la palabra, ¿no? Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Entonces nosotros lo que nos corresponde es instruir al niño, porque si no se puede desviar. Ya el niño va a nacer con esa tendencia porque hereda esa naturaleza pecaminosa pues de Adán. Y acá lo voy a ir diciendo. En Génesis dice, ¿no? Me parece que es en 3, no lo marqué el verso, pero dice: y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Esto es cuando ya cayó Adán. He aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, el niño ya nace, el hombre en sí ya sabe lo que es
va a conocer el mal, el bien y el mal. No es que hay una inocencia total y pureza total. O sea, el niño cuando nace todos decimos, es un angelito de Dios, es puro, no ha cometido nada. Y es verdad, no ha cometido nada, pero va a ir creciendo y por eso tiene que haber una persona responsable de poder enseñarle, instruirle, ya porque puede tender al mal. Y como les dije antes, por poner un ejemplo, si se le pone en una isla desierta y no hay nadie allí, el niño puede tender simplemente crece y va a empezar a hacer cosas pues incorrectas de acuerdo a su humanidad, de acuerdo a vivir sin la palabra de Dios, a no conocer al Señor. Entonces, ahí lo importante es instruir al niño. En Romanos 3, 21, 26. Romanos 3, 21, 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, es por gracia, ¿ya? Mediante la redención que es en Cristo Jesús nuevamente. O sea, esto es entrar por la puerta. Acá no se trata de que es chiquito y voy a ponerle agua bendita o voy a hacer esto es algo que es con toda la conciencia, con todo el entendimiento y comprendiendo que si tenemos la salvación, la redención es a través de Jesucristo, a quien Dios puso, en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, es por fe, ¿no? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. Gloria a Dios. Todo esto es a través de Jesucristo. Ya, si vamos a nacer, todo esto es por fe, se nace de nuevo. Esto es una exposición, esto es algo que estoy tratando de explicar de una forma sencilla, ya para que entendamos lo que estamos haciendo nosotros como un alma cuando lo llevamos a los pies de Jesucristo. El trabajo que tenemos que hacer. Ya no podemos decir como decir, yo no estoy llevando fruto, no estoy haciendo nada para el Señor. Todos, el Señor nos pone algo. Ya podemos encajar de repente en el bautismo, podemos encajar en que sembramos la semilla, podemos encajar en que oramos por libertad para esta persona, podemos también encajar en la parte del crecimiento y que conocen la verdad y la verdad les hace libres. Entonces estamos trabajando para el reino de los cielos, ¿ya? En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nuevamente, todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión, a la manera de infracción de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, no fue como la infracción, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, esto es a través de Adán, ya muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado. No estamos hablando de Adán. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Eso es a través de Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Nuevamente, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por las desobediencias de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entender esta diferencia es algo hermoso, y sobre todo cuando uno transmite esta palabra a alguien que recién está empezando y que no ha entendido verdaderamente el nuevo nacimiento, lo que pasó con Adán, lo que es entender, porque es entender, ¿ya? Y lo que es entrar por la puerta. Tenemos que entrar por la puerta, no podemos entrar por la ventana, no podemos entrar pues por la chimenea, tenemos que entrar por la puerta que es Jesucristo, ¿ya? Y entender. Cuando uno entiende, yo creo que justamente ahí está la libertad, ¿no? Vamos a Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, esto le dijo a la samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. A la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Perdón. Hay sed, hermanos. Iglesia, hay sed. Y también entender quién es el que nos va a dar esa agua que va a brotar, ¿no?, del interior, y vamos a beber de esa agua. Vamos a tomar y no vamos a tener más hambre, no vamos vamos a haber gustado de las cosas del Señor. Hemos nacido de nuevo, estamos gustando, estamos bebiendo, estamos siendo llenos de esa agua bendita. No vamos a querer ir a otro lado. O sea, es algo que ya nos cautiva, nos atrae, y vivimos en esa agua, vivimos bebiendo esa agua que va a saltar para vida eterna. Si vamos al versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y esto es en espíritu. Por eso es necesario que se nazca de nuevo, porque no vamos a entender. Si no lo hacemos a través del Espíritu de Dios, creyendo por la puerta, no vamos a entender. El hombre natural no va a discernir, pero cuando se hace en el Espíritu, en fe, vamos a entender. Él es Espíritu y en verdad Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, para nosotros poder conectar con Dios, tiene que ser de una forma espiritual. En Hechos 13, 38, 39 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. O sea, por medio de Jesucristo es que se anuncia el perdón de pecados, a través de él, a través del sacrificio, a través de su sangre bendita. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Repito, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él
En él es justificado todo aquel que cree. Por eso es por fe, es creer. Dios se agrada de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a Romanos 7:14. Romanos 7:14 y 15. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. O sea, los mandamientos, las leyes que se dio a Moisés, todos esos mandamientos, es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto es Pablo hablando, ¿no? Vendido al pecado. Cuando nosotros heredamos, ¿no?, esa naturaleza de Adán y nacemos con esa naturaleza, hemos sido vendidos al pecado, ¿ya? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso es lo que dijo Pablo, que cuando no se nace y no muere ese cuerpo del pecado, cuando no estamos conscientes de eso, es como que hay una lucha, es una lucha que tenemos donde no podemos, o sea, como que, ¿qué hago? O sea, no puedo, sigo pecando, mi carne me atraen las cosas pecaminosas, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo hago? Entonces, cuando uno va entendiendo la palabra y justamente es sumergirse y empezar a bucear y encontrar esas perlas, las perlas más preciosas están al fondo del mar. Entonces, cuando tú vas buceando, vas encontrando esas perlas, ese tesoro que cuando uno entiende, cuando se abre el entendimiento y nuestra mente es renovada, ahí es cuando empieza a ver la libertad. Y vamos, o sea, se va despojando, se va quitando todo ese cuerpo pecaminoso, toda esa atracción se va totalmente. En algunos sucede más rápido, en algunos es una cosa milagrosa que sucede rápido, muy rápido, en otros es poco a poco. Pero lo importante es que vayas avanzando, que un paso siga el otro paso y no que se retroceda. Seguimos en Romanos 7:24, dice, miserable de mí, o sea, cuando se sigue allí con ese deseo carnal, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, el 8:1. Ahora pues ninguna condenación, ninguna pena, ningún castigo hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida que lo heredamos, que lo tenemos cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de vida. Porque lo que era imposible para la ley en los mandamientos, haciendo un esfuerzo, haciendo sacrificios, o sea, lo que de machos cabríos, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Meditemos en esta palabra, iglesia, meditemos para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto de pensar, o sea, nuevamente estemos meditando la palabra y aconsejemos, motivemos, alentemos a las almas que están empezando vas a leer esto, mira este versículo, mira lo que has entendido lo que dice, o sea, estemos allí, esa es parte de nuestro trabajo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa es la calidad de vida que el Señor nos ha dado. ¿Ya? Vida y paz. ¿Ya? El que no tiene vida, esto no es vida, yo no sé si han escuchado, esto no es vida,
no hay paz, puro conflictos, discusiones, peleas, tristezas, problema tras problema y tras problema. ¿Ya? Pero los hijos de Dios sí, o sea, hay problemas, hay aflicciones, hay tribulaciones, sí las hay, pero ¿cómo los confrontas? ¿Cómo lo enfrentas? Es diferente cuando en tu boca está la palabra, cuando peleas la batalla, cuando estás en oración, estás entendiendo lo que está sucediendo en el mundo espiritual, tú lo ves de una forma diferente. En el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse. La carne no se sujeta. No, por eso es nuestro cuerpo tiene que morir y muere en el bautismo. Y acuérdense que hemos muerto con el Señor en la cruz y hemos sido juntamente crucificados con Él en la cruz. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, va a vivificar nuestros cuerpos, no solamente por la renovación de nuestra mente, porque cuando nuestro espíritu nacemos de nuevo y estamos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, también nuestra mente es renovada y nuestro cuerpo también, nuestro cuerpo se sana nuestro cuerpo. Si padecemos alguna enfermedad, si está pasando algo, es como que vamos siendo renovados, no solamente porque tenemos paz, la paz también ayuda para tener un cuerpo sano, sino también vamos entendiendo cómo tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Si algo hacíamos mal, dormíamos pésimo, se tomaba, se fumaba, se afligía la mente y uno estaba ahí en ese pensamiento rumiativo que dale el pasado. O sea, eso no es vida, eso verdaderamente no es vida. Entonces el Señor va vivificando también nuestros cuerpos de esa manera. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, no moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ese temor también se va. Ya no hay el temor, ese miedo a lo que pase, al futuro, a la enfermedad, a lo que dijeron, a lo que declaró alguien malo hacia mi vida. Tantos tipos de temores que hay, eso ya no hay, porque estamos nosotros pues totalmente, nuestra mente ha sido renovada y creemos lo que el Señor nos ha dicho. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Entonces, acá lo que estoy en este capítulo de Romanos 8, estamos entendiendo que el espíritu que Dios nos da tiene que ser renovado. Tenemos que andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? O sea, nosotros, Dios, como lo acabamos de ver, ¿no? Dios es Espíritu. Y si nos vamos a adorar, si vamos a orar, que sea a través del Espíritu, es algo espiritual, es algo de lo más profundo. Entonces todo eso tenemos que ponernos a cuenta con Dios para que también haya un conducto limpio, para que el Señor también nos escuche. Es importante eso, porque no se trata de como decir,
voy a hacerlo como antes lo hacían los fariseos y oraban y pedían ayuda a Dios o hacían sus largas oraciones, pero ¿dónde estaba la comunión con Dios? ¿Dónde estaba su corazón? Entonces todo eso que Dios todo lo ve, pues tenemos que ponernos a cuenta. Entonces eso va a ayudar para que nuestra vida sea agradable delante de Dios y haya también una conexión. Y de esa conexión, pues lo que va a salir es la comunión con nuestro Dios, ¿ya? Y Él nos va a hablar y nos va a dar paz, nos va a dar vida. Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9 nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esto es, nuevamente, por eso tenemos que nacer de nuevo, ¿ya? Porque si no, no vamos a entender. El hombre natural no lo entiende, no lo va a entender. El hombre en la carne no se va a entender esto. Pero Él nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, nosotros si tratamos de entendernos, pues seguramente vamos a entender un poco lo que está pasando en nosotros, el mismo espíritu del hombre, ¿no? Si reflexionamos, si nos damos el tiempo, pues sí va a pasar eso, que vamos a entender. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Qué importante, ¿no? Por eso todo es a través del Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios en el nuevo nacimiento. ¿Ya? Porque una cosa, iglesia, es que nosotros seamos criaturas de Dios, que Él ha creado, la creación de Dios, y otra cosa es que seamos hijos de Dios. Los hijos de Dios pues van a tener un conducto de nacimiento y va a ser a través de la fe en Jesucristo. O sea, tenemos que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Ya? Si estamos saltando, esquivando eso, entonces algo está mal. Estamos entrando por la ventana. ¿Ya? Y eso pues es salteador, ¿no? Lo cual en el 12 nuevamente, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso nuevamente, no, nacer de nuevo. Eso va a ser del agua y del Espíritu, ¿no? Y vamos a entender las cosas, ¿no? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, no las va a percibir, no las va a entender, le va a molestar. Te va a decir, sí, yo ya sé, ya todo eso yo ya sé, ¿ya? Pero no, en realidad no sabe, ¿ya? Y nosotros tenemos que tener mucha misericordia de esas personas porque hemos estado igual, ¿ya? Porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, nos ha tenido paciencia, ¿ya? Ha sido misericordioso, que quizás muchas veces estuvo tocando la puerta y pues no escuchábamos. Han pasado años, nos han pasado muchas cosas. Nos han pasado cosas que nunca nos debieron haber pasado. Ya que simplemente por haber obedecido a Dios, por haber escuchado el llamado de Dios, por haber sido esos hijos que entramos por la puerta, pues quizás nunca nos hubiera pasado algunas cosas. Entonces se van a hacer de nuevo,
se va a vivir una vida que el Señor quiere, entendiendo y acomodando lo espiritual, pero tenemos que vivir con ciertas consecuencias porque, bueno, es parte de nuestra vida y es parte después de lo que se hizo, ¿no? Entonces, lo que se hizo mal, ¿ya? Y oremos, aprendamos a orar y decirle, Señor, ten misericordia de las consecuencias. Pero el hombre natural, en el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, los que hemos creído en Él, los que hemos nacido de nuevo, los que nos hemos arrepentido, los que no vivimos en el Espíritu, vivimos, ya no alimentamos la carne, estamos siguiendo lo que el Señor manda, no como en las leyes, no como cuando Moisés, pues Dios le dio las leyes y se tenía que hacer y no había una comunión, era como que el pueblo le decía a Moisés, tú ora por nosotros, tú pídele al Señor por nosotros, tú haz esto por nosotros, intercede por nosotros. Pero ahora no es así, ahora la comunión es personal, el llamado es personal y es algo muy, muy lindo cuando el Señor Jesús dijo, ¿no?, que toda la ley y los profetas se resumen en una sola cosa, no, ama a tu prójimo, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo. Y el que hace estas cosas ha cumplido la ley. Pidámosle al Señor que verdaderamente es su amor, ¿no?, su amor que ha sido derramado en nosotros lo podamos reflejar, lo podamos extender, porque es la única forma de que vamos a estar llevando también fruto. Ya de esa manera, no solamente que gloria a Dios por esa santidad y esa santificación y esa renovación de la palabra en nuestro entendimiento, ¿no? Entender la palabra, ir creciendo y la libertad que Él nos da, sino que también vamos a llevar fruto porque estamos ahí en ese pámpano, estamos pegaditos, o sea, estamos ahí agarrados de nuestro Señor y lógicamente, o sea, estamos ahí en la vid y vamos a llevar el fruto que el Señor quiere, que eso es lo que deseamos para la gloria de nuestro Dios y para que también de alguna manera nuestro trabajo también yo creo que vamos a recibir esa recompensa porque cuando uno ve un alma que ha sido liberada, cuando uno ve un hermano que sigue creciendo y creciendo y va llevando fruto, es una compensación, es una alegría para nosotros como hijos de Dios ver que hemos sido parte de ese crecimiento, hemos puesto nuestro granito, aunque sea pequeñito, pero lo hemos puesto, nuestro granito de nuestra semillita, lo hemos puesto allí y vamos a ver los resultados. Bueno, quería darles esto para que cuando haya oportunidad de compartir con alguien no esquivemos estos puntos que es importante de lo que es nacer de nuevo, ¿no? Y esta historia de Nicodemo es el claro reflejo, ¿no?, de lo que el Señor quiso decir respecto al nuevo nacimiento. Espero que hayan sido bendecidas. Dios les guarde y los fortalezca con esta palabra.